los chimpancés, como los humanos, también son capaces de fabricar herramientas. Este hallazgo revolucionó a la comunidad científica en los años 60, cuando una joven Jane Goodall se adentró en la selva de Gombe, en Tanzania. Ella, sin formación universitaria, abrió un nuevo modo de mirar a los animales, basado en la paciencia, la empatía y una observación minuciosa de su comportamiento. Su trabajo empezó a reflejar el tratamiento de emociones en los animales, de culturas transmitidas entre generaciones y de una relación con los seres humanos mucho más estrecha de lo que nunca se había reconocido. Más de 6 décadas después, el legado de Jane Goodall sigue vivo. Su vida es una prueba de cómo la pasión y la capacidad de observar con nuevos ojos cambió para siempre la manera en que nos relacionamos con el mundo natural. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo, Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic. Para hablar de Jane Goodall debemos empezar con 2 pequeñas anécdotas que reflejan su personalidad. De niña recibió un regalo que era un chimpancé de peluche al que su padre nombró Jubilee. Su cariño por este juguete fue el inicio de su amor por los animales. Y además, con apenas 4 años, desapareció durante varias horas hasta que su madre, muy preocupada, la encontró en el gallinero familiar. Y allí, sentada en silencio, observaba cómo una gallina ponía un huevo. Ese episodio, que en su familia recuerdan como una anécdota entrañable, fue en realidad la primera señal de un instinto que marcó toda su vida. Jane Goodall nació el 3 de abril de 1934 en Londres, pero pasó su infancia en la localidad costera de Bournemouth, en el sur de Inglaterra. Su padre era un hombre de negocios y su madre una novelista, cuyos amigos se horrorizaban de la obsesión que la niña tenía precisamente por ese chimpancé de peluche al que consideraban pues muy feo. Bueno, su infancia estuvo marcada por el efecto de una Segunda Guerra Mundial que golpeó duramente a Inglaterra. Su familia no tenía recursos, por lo que los estudios universitarios eran una utopía. Así que con la edad legal para trabajar comenzó primero como secretaria, luego fue mecanógrafa y hasta fue camarera. Eso sí, ahorraba cada libra que ganaba. Jane tenía un objetivo en mente y era viajar a África para estudiar precisamente a los animales en su propio hábitat natural. Y eso, una joven inglesa que buscaba vivir entre monos y escribir sobre ellos, para la mayoría sonaba a fantasía infantil, pero para Jane era un plan de vida muy claro. En 1957, con apenas 23 años, decidió utilizar esos ahorros acumulados año tras año para financiar su primer gran viaje. El destino fue Kenia. Allí vivía una amiga cercana de la familia, quien, conociendo precisamente su pasión por los animales, le invitó a hacerle una visita. Y hay que tenerlo en cuenta, que de Londres a Kenia hay un buen trecho, pero bueno, diría que mereció la pena. Bueno, es importante que sepamos que en el África Oriental de mediados del siglo XX coincidieron grandes nombres de la antropología, como Louis Leakey, uno de los arqueólogos, antropólogos e investigadores fundamentales en el estudio de los orígenes del ser humano. El trabajo de Louis Leakey se centraba precisamente en buscar restos fósiles en el Valle del Rift. Él estaba convencido de que allí se encontraba la clave de la evolución humana. Con gran desparpajo y valentía, Jane Goodall llamó por teléfono al famoso Leakey y se ofreció para trabajar con él, aunque fuera como secretaria. Y claro, cuando Leakey conoció a Jane, vio en ella un complemento perfecto para su investigación sobre chimpancés, por su entusiasmo, su curiosidad y sobre todo por la manera apasionante en que hablaba de los animales. Primero fue asistente en su equipo y poco después tuvo una misión un poco arriesgada. La envió a la reserva de caza de Gombe, en el protectorado británico de Tanganica, que es la actual Tanzania, para observar a los chimpancés salvajes en su entorno natural. Para Jane fue todo un privilegio. Las primeras semanas no fueron nada sencillas. La observación era complicada porque los chimpancés eran huidizos y no se acercaban a Jane. Y tal como hizo de pequeña con las gallinas, pasó horas en silencio observando desde la distancia. Y esa paciencia dio sus frutos. Los chimpancés empezaron a tolerar su presencia y con el tiempo se fueron acostumbrando a ella. Esta no intervención le llevó a su primer gran descubrimiento. Fue en noviembre de 1960. Goodall observaba a un chimpancé macho llamado David Graeber, en español barba gris, y vio cómo arrancaba las hojas de una rama para usarla como herramienta y extraer termitas de un tronco hueco. Es decir, que tomó un objeto del entorno, lo modificó para un fin concreto. En definitiva, fabricó una herramienta. Hasta ese momento, el consenso científico hablaba de ello como una capacidad exclusiva del ser humano. Y esa era la línea que nos separaba del resto del reino animal. Cuando Jane transmitió sus observaciones a Louis Leakey, este pronunció una de las frases más célebres de la antropología. Ahora debemos redefinir el concepto de herramienta
redefinir al ser humano o aceptar a los chimpancés como humanos. La comunidad científica, sin embargo, consideró que Jane estaba humanizando a los animales y eso, según los estándares de la época, era un error metodológico grave. Sin embargo, Goodall fue ganándose la confianza de la comunidad de chimpancés y registró otros muchos comportamientos jamás documentados. Por ejemplo, observó cómo se organizaban en grupos complejos con jerarquías, cómo establecían lazos de afecto y cooperación, cómo se compartían la comida y se cuidaban, y descubrió también aspectos más duros como la agresividad, las luchas de poder y, en algunos casos, episodios de violencia extrema que parecían incluso guerras civiles entre clanes. Su trabajo empezó a ganar relevancia gracias a la llegada del fotógrafo holandés Hugo van Lawick, enviado por, quizás nos suene esta entidad, National Geographic. Se encargó de documentar todo el proyecto de observación de Goodall, hasta convertirla en un icono mediático, y captó imágenes extraordinarias que reflejaban cómo aquellos animales de pronto adoptaban comportamientos que parecían muy humanos. Tras sus revolucionarios descubrimientos, Jane fue admitida en 1962 en la Universidad de Cambridge para realizar un doctorado en etología. Algo realmente extraordinario teniendo en cuenta que no contaba con licenciatura previa. De hecho, fue la 8ª persona a la que se admitió esa rareza en esta universidad. Pero mereció la pena porque, en efecto, 3 años después defendió su tesis titulada Comportamiento de los chimpancés en libertad. Y para finales de los 70, Jane Goodall ya era una figura reconocida, invitada a conferencias y congresos en todo el mundo. Sus relatos estaban llenos de nombres propios de chimpancés: David Greatbird, Flo, Flint, Fifi, que se convirtieron casi en personajes literarios, a los que ella consideraba incluso como amigos. Esa cercanía le dio una fuerza mediática que la ciencia académica tradicional nunca había tenido. Con los años, Jane comenzó a preocuparse no solo por lo que observaba en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, sino también por lo que sucedía alrededor. La deforestación, la presión de la agricultura, la caza furtiva y la expansión humana estaban reduciendo drásticamente los hábitats de los chimpancés. La población empezó a caer en picado y ella entendió que era necesario intervenir. En 1977 fundó por ello el Instituto Jane Goodall, una organización destinada a apoyar la investigación en Gombe, pero también a trabajar en la conservación y la educación ambiental en el mundo. Lo que comenzó como un pequeño proyecto en Tanzania se convirtió en una red global. En 1991 lanzó el programa Roots and Shoots y el objetivo era sencillo pero ambicioso. Buscaba inspirar a las nuevas generaciones a cuidar nuestro planeta y comprometerse con proyectos locales de sostenibilidad. Y terminó siendo efectivo porque lo que empezó como un grupo de apenas una docena de estudiantes en Tanzania se ha multiplicado hasta llegar a más de 100 países. Su labor no pasó desapercibida y a lo largo de su vida recibió más de un centenar de galardones y distinciones. Sin ir más lejos, el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en el año 2003, la Legión de Honor de Francia, la Medalla Hubbard de la National Geographic Society, la Medalla Benjamin Franklin de Ciencias en la Vida, el Kyoto Prize de Japón, la Medalla de Oro de la UNESCO o el Premio Gandhi King por la no violencia. En definitiva, muchos premios y un reconocimiento muy merecido. Pero ojo, porque la lista no se queda ahí. Fue también nombrada Dama del Imperio Británico y recibió más de 45 doctorados honoris causa de universidades de todo el mundo, incluidas instituciones españolas. Además, en 2002 fue designada Mensajera de la Paz de la ONU por Kofi Annan, un título que, por cierto, ratificó Ban Ki-moon en 2007. Jane Goodall también cultivó su faceta de escritora. A lo largo de su vida publicó más de 30 libros, tanto de divulgación como de investigación, además de memorias y textos dirigidos al público infantil. Obras como In the Shadow of Man, de 1971, The Chimpanzees of Gombe, de 1986, o Reason for Hope, de 1999, se convirtieron en auténticas referencias de su divulgación científica. Su figura, su trabajo y su historia también quedaron plasmados en documentales como El viaje de Jane, de 2012, premiado en festivales internacionales, o Jane, de 2017, dirigido por Brett Morgen, con material inédito y exclusivo de los archivos de National Geographic. Tristemente, Jane Goodall nos dejó recientemente, el 1 de octubre de 2025, a los 91 años. La noticia tuvo un enorme eco en todo el mundo. Gobiernos, universidades, ONGs y organizaciones científicas publicaron mensajes de homenaje, reconociendo su vida y sus grandes aportaciones a la ciencia. La comunidad científica destacó la relevancia de su trabajo como uno de los pilares de la primatología moderna y una de las voces más firmes en defensa del planeta. Hoy nosotros también queremos hacer nuestro homenaje a Jane Goodall porque su relación con esta casa fue clave. Nuestras cámaras y portadas mostraron al mundo descubrimientos y ella, a cambio,
nos regaló una historia que marcó para siempre la manera en la que entendemos la vida en la Tierra. La historia de Jane Goodall es tan amplia, con tantos matices, detalles y anécdotas, que nos daría para 2 horas, Fede. Sin embargo, nos dejó una frase que para mí resume a la perfección su figura, y a mí particularmente me encanta. No puede pasar un solo día sin que dejes huella en el mundo que te rodea. Lo que haces marca la diferencia, y debes decidir qué tipo de diferencia quieres marcar. Y quizá la diferencia empezó con aquella niña aferrada a un chimpancé de peluche que a sus 4 años de edad un día se escapó de casa para sentarse en silencio en un gallinero observando cómo una gallina ponía un huevo. Esa misma curiosidad infantil fue la que cambió la historia de la ciencia y la forma en que miramos a los animales. Esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic, cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic.